Hola patriotas. Vamos a seguir analizando algunos hechos que se están dando en Chile y algunos hechos que ya se dieron en Chile. Voy a partir recordando eh, esa tremenda calumnia que impuso o que dio a conocer Amnistía Internacional cuando dijo que acá en Chile los militares en el fondo habían salido a matar a chilenos. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas expresaron su más rotundo repudio y catalogaron el hecho de una calumnia. Todos los patriotas sabemos que eso fue una calumnia, de las calumnias típicas que expresa la izquierda. Ahora, ¿por qué es posible que acá en Chile se le permita a organismos como este, como Amnistía Internacional, que no solamente vinieron acá a Chile, tengo entendido que fueron invitados por el gobierno como para dar una prueba de blancura? Ante esta situación de injusticia, ante esta situación de falsedad absoluta en el informe de Amnistía Internacional que dio a conocer estas conclusiones, también el ministro de Defensa salió, en el fondo, a dar su opinión y a condenar también este informe de Amnistía Internacional como una gran mentira. El informe de Amnistía Internacional respecto a las Fuerzas Armadas constituye una calumnia. Una calumnia. Y lo voy a decir como ministro de Defensa de Chile. Las Fuerzas Armadas, con mi pleno y total conocimiento, cuando se supo de este hecho, ejercieron un derecho legítimo frente a una entidad privada. No estamos hablando de la reacción de las Fuerzas Armadas frente a un poder del Estado, frente a la declaración de una institución pública, frente a una entidad privada que hace una afirmación calumniosa porque le imputa un delito. Lo que se ha dicho es que las Fuerzas Armadas de Chile salieron a matar chilenos. Y yo quiero que ustedes me entreguen una sola prueba, un solo dato en que las Fuerzas Armadas de Chile han salido a matar chilenos. Y eso es inaceptable. El gobierno no lo va a aceptar y el ministro de Defensa no lo va a aceptar. Yo quiero recordar que las Fuerzas Armadas durante 9 días estuvieron en el estado de emergencia. Y yo rendí cuenta detallada del proceder que existió aquí. En esos 9 días hubo un promedio de 10.000 hombres, de los cuales 1.000 eran mujeres que salían todos los días. Se hizo con un protocolo de uso de la fuerza que se cumplió rigurosamente. Las Fuerzas Armadas actuaron con prudencia, actuaron con responsabilidad y dentro estricto marco de la ley. Voy a ser claro y categórico. Las Fuerzas Armadas actuaron con apego a la ley, en forma responsable, luego de tener brutales provocaciones, porque fueron tremendamente provocadas cuando salieron a la calle. Como dice el ministro Espina, esta es una reacción legítima de las Fuerzas Armadas frente a un organismo de carácter privado. Y aparte de ser un organismo de carácter privado, yo agregaría un organismo absolutamente vendido al socialcomunismo, es decir, articulado por el socialcomunismo políticamente para tener influencia en las determinaciones políticas de otros estados. Ahora, mi pregunta es, si todos sabemos, cualquier persona medianamente inteligente sabe lo que representa Amnistía Internacional en el mundo actual y sabe también lo que significa, por ejemplo, los organismos de derechos humanos en el tiempo actual que están absolutamente comprometidos con la causa del socialcomunismo, ¿cómo es posible que sigan permitiéndose que acá en Chile operen este tipo de instituciones? Ahora, frente a esta situación de calumnia absoluta, de mentira absoluta, de falsedad absoluta por parte de este instituto o de esta organización ONG, que es una organización ONG solamente, ¿por qué el gobierno de Chile no los declara que son personas o una institución no grata acá en este país? No es posible que se siga avalando indirectamente y también en cierta forma directamente a organizaciones como esta ONG, que lo único que hacen es promover en el fondo más odiosidad, porque ustedes comprenderán que frente a este tipo de declaraciones, las masas que no son muy pensantes se enardecen más todavía y dicen, no, si Amnistía Internacional dijo que acá en Chile los militares estaban saliendo a la calle a matar a chilenos, eso es lo que pasa, y salen a tomar revancha y se encienden más los ánimos, es decir, es como tirar combustible a una fogata que está ardiendo. Entonces, esta institución
de la Amnistía Internacional debía haber sido demandada por el Estado chileno como una institución que vino acá a promover más el odio entre los chilenos. Recordemos que no es primera vez que gracias a una mentira como esta se enardecen los ánimos. Recordemos, por ejemplo, cuando el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, echó a correr, por decirlo un buen chileno, una noticia de que en la Plaza Baqueano los policías de investigación tenían un centro de tortura para torturar a algunos detenidos que caían apresados en las manifestaciones que se realizaban en la Plaza Italia. Recordemos que ahí el señor Héctor Espinosa, que es el director de la PDI, demostró que es un hombre que tiene personalidad y encaró al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, en el Congreso y le dijo que él no solamente se había dejado llevar por una falsa noticia, porque quedó demostrado que esto era absolutamente falso, sino que debía pedirle perdón a los más de 20.000 funcionarios de la PDI que habían repartidos a lo largo del país. Comprobar que no era efectivo y que lo que había era que habían sido convocados por 2 magistrados para acompañar en una diligencia, me pareció de una absoluta irresponsabilidad que sin verificar los datos se entregue a la ciudadanía en un momento de efervescencia donde hay mucha intranquilidad, se le entregue información errada. Quiero decirle al señor del Instituto que lo hago esto en representación de mi gente. Usted me pide disculpas a mí, usted tiene que pedirle disculpas a Chile, tiene que pedirle disculpas también a los 12.700 detectives. Bueno, al señor Sergio Mico finalmente no le pasó nada, no perdió su trabajo, no fue como, por ejemplo, cuando ocurre con un carabinero que comete un error que es dado de baja, él simplemente sigue en esa ONG que todos sabemos que son de corte social comunista y que están hechas para defender la causa del social comunismo. Bueno, a él no le pasó absolutamente nada. Él sigue funcionando en esta institución mentirosa del INDH. Y él también fue otro de los que puso mucha benzina en esta fogata que estaba ardiendo. Pasando a otro tema, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Flores, entrega señal de respaldo a Carabineros y dice, aquí hay daños para los dos lados. El diputado Iván Flores sostuvo que se conoce la cifra de las violaciones a los derechos humanos, que por definición está mirando a los agentes del Estado, pero muy pocos se preocupan de mirar para el otro lado, qué significa el daño que está produciendo a las personas que son agentes del Estado. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, abordó la crisis social que vive el país y los hechos de violencia que han ocurrido durante los últimos días. En conversación con el programa Mañana será otro día de Radio Concierto, el legislador sostuvo que los actos de violencia han venido creciendo peligrosamente y Carabineros ha venido reconociendo que están sobrepasados. Flores también explicó que le ha llegado información de que los uniformados se dedica a corretear a delincuentes porque si los comienza a detener, el tiempo que pierde permite que esos mismos grupos se dispersen y sigan quemando por otro lado. El presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, perdón, Iván Flores, está reconociendo, en el fondo toda esta gente está empezando a entender que la única opción que queda por delante es fortalecer a los carabineros, es fortalecer a las Fuerzas Armadas y darle un rol preponderante que va a ser el rol que va a permitir pacificar a este país. Entonces están de a poco empezando a ser más suaves, a ser más sutiles, con declaraciones más sutiles que empiezan a dejar ver que sí, que al final de cuentas la micro va a ir por ahí, es decir, la micro de la salvación de Chile va a ir principalmente por fortalecer a los carabineros y sacar definitivamente a los militares a la calle para que este país se apacigüe. Acá lo está empezando a demostrar ya el presidente de la Cámara de Diputados con estas declaraciones que, si bien son bastante sutiles, de un apoyo bastante sutiles, pero empiezan a demostrar que esta gente está empezando de a poco a comprender y a dejar abierta la puerta para un futuro apoyo más profundo a las fuerzas de orden y seguridad de este país. Antes de terminar este programa, no puedo pasar por alto la tremenda ofensa y la tremenda injusticia que sufrió el señor Hermógenes Pérez de Arce. Un señor en todo el sentido de la palabra, un hombre
que lucha con argumentos, un hombre que defiende su verdad a base de puros argumentos sólidos. En este escenario de la defensa que él hace siempre de sus valores de una forma decente, respetuosa y total y con mucha base, fue víctima de la expulsión de un programa de televisión que conducía la señorita, por decirlo con palabras suaves, Tonka Tomicis. Ella se sintió con la autoridad de pasar por encima de un señor que en primer lugar merece el respeto de todos los chilenos. En primer lugar es un intelectual, es un jurista, es un hombre que le ha dado mucho a este país. Y esta muchacha, que no tiene muchos méritos, se sintió con la autoridad de censurar a un señor y además de faltarle respeto a un señor que es mayor, a un señor que merece el respeto por el solo hecho de ser una persona mayor, que le ha dado mucho a este país. Don Hermógenes Pérez de Arce es un señor mayor ya, y fue tratado de una forma indigna por esta mujer, Tonka Tomicis, que se hace eco del mundo progresista, que se hace eco del mundo social comunista, y junto a todos los otros izquierdistas que estaban en ese panel, expulsaron cobardemente en un grupo superior a este señor digno, que es don Hermógenes Pérez de Arce. Mi condena para esta mujer, Tonka Tomicis, y yo creo que esto debe servir de experiencia para todos los chilenos que amamos a esta patria, para todos los chilenos patriotas, que entiendan que personas como esta mujer, Tonka Tomicis, son falsas, absolutamente falsas, porque, como lo han expresado otras personas, ellos siempre han amparado. Por ejemplo, cuando hay un comunista que habla en ese panel, nunca es censurado. Y el comunismo es el responsable de la mayor cantidad de muertes que se haya producido en la historia. Ella se sintió con el derecho de expulsar del panel a don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Quiere que le diga algo, señora Tonka Tomicis? Usted no es digna. Usted no es una representante digna de la mujer chilena. Usted no tiene la dignidad. Usted es una irrespetuosa. Usted es una mal educada. Porque no solamente le faltó el respeto a un señor que estaba expresando una posición política diferente y lo estaba haciendo con argumentos, con base, sólidamente y respetuosamente, sino que usted también es una irrespetuosa y le faltó el respeto a un señor mayor. Lo humilló públicamente, haciéndolo que hiciera abandono de un programa de televisión en el cual usted no tiene esa autoridad, porque usted ahí es una simple trabajadora. Usted no es dueña de ese canal, usted es una trabajadora irrespetuosa que trató de una forma grosera a un señor que es un ejemplo para este país. José Miguel Insulza, el vicepresidente del Partido Socialista y senador, dijo, comillas, el quiebre democrático puede venir, ya sea que salgan los militares a hacerse cargo o que haya una confrontación civil. El parlamentario sostiene que la violencia en las calles está llegando a su punto límite y que mientras el gobierno no se anima a tomar decisiones, parte de la oposición se guía por lo que pasa en la calle y no colabora a una salida de la crisis. El fin de semana pasado, el senador José Miguel Insulza, del Partido Socialista, fue agredido en Arica y dice, me arrojaron pintura y me escupieron, escribió en un WhatsApp a la directiva socialista que es vicepresidente, de la colectividad que es vicepresidente. La funa, como se le suele llamar, fue por una frase en la que señalaba que había que reprimir con fuerza las evasiones del metro. Afirma que no está tomando decisiones aún sobre la posibilidad de dejar los cargos de dirigencia del Partido Socialista. Los agresores fueron militantes de su partido, ya que las cosas están muy distorsionadas. Lo vamos a conversar. Y se aventura a hablar de la violencia y de la responsabilidad de todos los sectores para intentar detenerla. Para un ciudadano resulta difícil explicarse por qué no se puede controlar el orden público. ¿Cuál es su diagnóstico?, le preguntan. Usted que fue ministro del Interior. Insulza responde, fui ministro del Interior,
pero creo que nunca enfrenté una situación parecida a esta. El problema es que aquí salió mucha gente a la calle con buenas razones y ocurrió lo que siempre pasa. Primero viene una marcha pacífica y luego vienen los grupos que vienen pegados al final de la marcha e inician la violencia. Eso se ha prolongado mucho más allá de lo esperado, creo, porque el gobierno no tiene una política clara respecto de cómo confrontarlo, que era examinando aquellas demandas ciudadanas que eran necesarias examinar y al mismo tiempo esforzándose por separar las marchas de la gente que ejerce la violencia. El senador Insulza demuestra tener ya una posición que va también en la ruta correcta, ¿no es así? De reconocer que hay una violencia totalmente desatada en este país. No es claro en reconocer que acá están actuando grupos organizados que vienen desde el exterior. Eso es necesario señalar y entender que acá los encargados de combatir a través de su inteligencia y a través del uso de la fuerza pública a estos grupos que vienen a desestabilizar y a destruir nuestras instituciones son los militares, son las Fuerzas Armadas, son la rama de aviación, de la Marina y los militares, son los encargados. Bueno, para eso están las Fuerzas Armadas, para defender a Chile de amenazas que vienen desde el exterior, por ejemplo. Y acá Chile está siendo blanco de un ataque hace ya más de un mes. Y el gobierno, y tampoco, por ejemplo, los congresistas de oposición se dan cuenta que la forma de actuar y la forma de combatir este ataque, este estado de guerra no declarada que está sufriendo Chile, es con la intervención de las Fuerzas Armadas. Se están empezando a abrir algunas puertas, hay personeros duros de la oposición, personeros cerrados de la oposición, más bien dicho, que están empezando a entender que acá la única solución para la pacificación del país y para la vuelta a la normalidad del país va a ser, sí o sí, con la intervención de las fuerzas de seguridad de una forma potente. Se tiene que imponer el orden público, se tiene que imponer la fuerza pública para que en Chile nuevamente vuelva a haber un Estado de derecho. Nos estamos viendo en un próximo programa.